Hola chavos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecimos, Gabriel? Con un poquito de sueño, pero ahí está quitado ahorita. Seguramente sí, ¿verdad? Jocelyn, ¿ya despertamos? Sí, profe, buenos días. Muy bien, Linda, Víctor, Daniela. Buenos días, profe. Perfecto. Muy bien. Como siempre vamos a iniciar por si tienen alguna pregunta de la clase anterior. Bueno, les comento que el fin de semana, casi todo el fin de semana lo dediqué a armar los ejemplos que venimos manejando, ¿no? Y en las grabaciones, particularmente aquellas que están etiquetadas dentro de la carpeta de taller, les comentaba que el ejercicio 3.1 de Plaza Sésamo, es el que estamos utilizando como ejercicio base para explicar la mayor parte ahora sí que de los temas que estamos viendo uno a uno, ¿sí? En el portal de aula virtual, pues tenemos ya listos los lugares donde ustedes van a ir entregando las tareas. Sin embargo, quiero hacer hincapié en este detalle de que los ejercicios no son por tipo de actividad, sino por el ejercicio o el estudio completo de cada una de las bases. Esto lo digo porque en los temas que ya llevamos acumulados, los temas de medidas de tendencia central, medidas de frecuencia, caracterización de sujetos, regresiones lineales, matrices de correlación, todos esos temas, sí, se tienen que realizar con todas las bases, ¿vale? Y entonces, si bien ahorita ya lo explicamos en clase y las grabaciones están ahí para que si tienes alguna duda, ¿sí? Lo que tienes que hacer es hacer todos esos ejercicios, todos esos temas para la base de 1000 sonrisas, porque la base de Plaza Sésamo ya está lista, discúlpame. Voy a compartirte un poco la pantalla para recordar cómo está organizadas las carpetas aquí en Teams. Si hay alguna diferencia entre la información contenida en Teams y la que está en la plataforma de UACJ Online, que valga decir, algunos de ustedes aparentemente tienen un problema con la plataforma y no con Teams, entonces les voy a pedir de favor que ustedes se acerquen a Cast, ¿no? Para que lo puedan realizar, porque acuérdense que los ejercicios y el examen, todos se administran a través de la plataforma de aula virtual, ¿vale? Entonces les quiero compartir esta tabla, ¿verdad? O esta imagen. Sí están viendo los archivos de la plataforma Teams, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, antes de iniciar, les recuerdo que en materiales de clase pues están todas las presentaciones y dentro de ellas están, en los temas, están la serie de ejercicios que vamos haciendo con cada uno de ellos. Te habrás dado cuenta, por ejemplo, que en el tema 4, en la sección de ejercicios, ahorita nada más está apareciendo este ejercicio de correlaciones, que es el ejercicio que expliqué dentro de clase, donde ya hay ejercicios resueltos de correlaciones para que lo puedas observar. Y también está esta base de datos que dice base de datos adulto mayor. Ahorita no hay nada porque no la he puesto, la estoy ajustando, pero eventualmente esa base de datos se va a sumar a aquellas bases de datos que ya habíamos entregado en el tema número 3, que son la base de datos de 1000 sonrisas y la base de datos de Plaza Sésamo. Te mencionaba que esta última es la que estamos utilizando nosotros para resolver los ejercicios. Por esa razón es que ahorita vas a encontrar una base de datos que dice problema, ¿verdad? Base de datos Plaza Sésamo problema, y también está una base de datos Plaza Sésamo solución, ¿vale?
Junto con esto, ¿verdad? Está eh, la hojita esta que te digo que vas a preparar junto con la base para subirlas al portal, ¿sí? Entonces nada más voy a abrir la base, mira, así aparece la base problemas, ¿verdad? Para que veas, bueno, esperemos que se abra rápidamente, ¿sí? Verás que los ejercicios están puestos para que tú los contestes directamente, ¿no? Así como están apareciendo en este momento. El ejercicio y esta base de datos, como ya es la que estamos usando para explicar los conceptos, pues ya tenemos una opción que ya está contestada también, ¿sí? Por favor, avísame si y ves esta base de datos, ¿sale? Ahorita se está abriendo. ¿Ya la ves? Sí, 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 es. perfecto, muy bien. Bueno, entonces te darás cuenta que en las bases de datos de aquí en adelante, a veces viene lo que se llama la base cruda y posteriormente una base que le decimos base limpia. La base cruda normalmente es la captura directamente de los datos que han sido colectados en una investigación epidemiológica. En este caso, pues se colectaron alrededor eh, ¿cómo se llama? Alrededor de 97 individuos, ¿sí? Perdón, de 99 individuos, pero dos individuos no teníamos todos los datos. De ahí que de la base cruda nosotros pasamos a la base limpia donde se eliminan estos dos individuos y entonces estamos contando con una base de 95 individuos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como te explicaba en la anterior ocasión, ¿verdad? No, tú no vas a sacar esta parte, ¿verdad? Ya te la puse para que la veas nada más para que veas cómo es que se detectaron las condiciones de estado nutricio de los niños, pero tú ya vas a entrar directamente con la base de datos para realizar tus ejercicios. En el primer ejercicio se está solicitando la tabla de caracterización de sujetos y también se está pidiendo que hagas este gráfico, ¿sí? Lo único que tienes que hacer para efectos después de resolver los ejercicios de 1000 sonrisas, ¿sí? Es simplemente fíjate de dónde sale este 7.2, de dónde sale este 16.2 en el ejemplo de Plaza Sésamo y fíjate de dónde o qué información utilizamos para calcular este gráfico, ¿no? Lo único que tienes que hacer es checar de dónde vienen los datos, ¿verdad? Sí, y ya puedes resolver tu otro ejercicio de manera más sencilla. En el caso del ejercicio 2 está dedicado directamente a correlaciones y a matriz de correlación, ¿sí? Y entonces aquí estás observando los gráficos que ya comentamos en la clase y también la matriz de correlación, que como en esta base las variables son muy pequeñas, o sea, son muy pocas, no es una matriz muy extensa, pero conforme vayamos avanzando con las bases de datos, esta matriz de correlación cada vez es más grande, ¿sí? Esta matriz de correlación también te estoy poniendo aquí abajo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora sí que un calculador de matrices de correlación que está en línea, mismo que yo ya expliqué por ahí en alguna de los videos. Y también te inserté, ¿verdad?, una copia de cómo sale el resultado en el programa de Basarts, ¿no? Basart Stats, perdón, y cómo lo vamos a interpretar, ¿no? Entonces el ejercicio 1 son las medidas de tendencia central y frecuencia, y también vienen las prevalencias de los trastornos. Luego tenemos el ejercicio 2 que está dedicado a correlaciones, ¿verdad? Que también vas a tener que hacer para la otra base. Y por último tenemos uno que se llama ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos como ya vimos correlaciones lineales, ¿verdad? Y ya eres muy experto en sacar esta información, pues ahora vamos a pasar a una muy sencillita que se llama correlación o regresión logística. El concepto lo vamos a ver ahorita en clase, nada más quería comentarte pues que la regresión logística termina en unos cuadritos que se llaman cuadritos de 2x2, ¿sale? Todavía no lo vemos, pero te lo puse de una vez para que lo veas cómo se saca
y también cómo es que se calcula este valor que se llama odds ratio o razón de momios que vamos a ver ahorita en clase. ¿Sí? También cómo se saca el IC 95, ¿verdad? Esto lo pudiéramos hacer con una clase de bioestadística más larga, pero como ya están listas algunas páginas, ¿verdad? Que tú puedes consultar para su cálculo, mismas que vas a utilizar también en el examen, pues yo no veo necesario explicar toda esta parte, ¿no? Porque ya tenemos cómo calcularlo a través de una herramienta que está en web, ¿no? Bueno, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Nada más quería enseñarte todo el ejercicio de 1000 sonrisas, ¿verdad? Para que puedas hacer tus propios cálculos. Como siempre, también está la carpeta de grabaciones en el cual vas a encontrar los materiales o las grabaciones de la clase, las grabaciones de los exámenes y las grabaciones de los talleres, que en este momento pues tenemos dos, ¿verdad? Temas 3 y 4, y que explican todo lo que debes de saber para poder hacer las bases de resolver los ejercicios que vas a entregar de tarea. Por último, no menos importante, aparte está la carpeta de galerías, en donde galerías podrás observar que están todas las carpetas resueltas de los ejercicios que estás haciendo, ¿sí? Está la en mis retroalimentaciones de los ejercicios que entregaste para el parcial 1. Te dije, checa la galería, y entonces la galería es esta. Ahí vas a encontrar los ejercicios, los que desde mi perspectiva fueron ejercicios más o menos adecuados y que fueron reportados por tus mismos compañeros para que veas en qué estaba mal, ¿verdad? O que estaba mal escrito en tus ejercicios. Por último, tenemos estos dos archivos que se llaman calculadores estadísticos y epidemiológicos, y aquí hay otro que se llama otros maestros, ¿sí? Aparte de los web links que estamos viendo dentro de los materiales, hay unos links, ¿verdad?, de explicaciones que yo creo que vale la pena que tú los consultes de forma directa. La operación es que tú bajes estos dos archivos y los tengas a la mano, ¿verdad? Porque si los tratas de ejecutar desde la plataforma Teams, no te va a dejar, ¿no? Entonces, bájalos y utiliza los web links para poder ir a estos materiales. Esto que dice calculadores estadísticos, pues integra estas herramientas que estamos utilizando para resolver los ejercicios que están en línea, ¿sí? Los ejercicios de Plaza Sésamo y de 1000 sonrisas hasta este momento, ¿sí? En su momento vamos a platicar sobre esta carpeta que ahorita no estoy muy seguro que la vayamos a hacer, entonces no le hagas mucho caso en este momento, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna duda de casualidad? Bueno, entonces voy a dejar de compartir ese material y vamos a pasar directamente al tema número 5, ¿de acuerdo? El tema número 5 está muy ligado a los temas de regresión, ¿sí? Les recuerdo que en este momento estamos en la epidemiología analítica, en donde es muy importante el concepto de causalidad que ya lo revisamos en los temas anteriores. Sí están viendo el material, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a aumentarlo para iniciar el tema, ¿no? Por cierto, vayan checando el calendario, ¿verdad? Porque hice algunos ajustes para que tengamos la oportunidad de tener en tiempo la calificación para subir de acuerdo al calendario de calificaciones, ¿no? Como se los comenté en su momento al inicio del curso, por alguna razón que desconocía, no se habían puesto las fechas de entrega de exámenes, pero yo los calendaricé como yo creí que eran convenientes. Curiosamente, ¿verdad? En algunos casos casó, ¿verdad? O la semana la semana de entrega de calificaciones, pero en otras ocasiones no. Y entonces hice unos ajustes, por favor, bájala, tenla en cuenta, ¿no? Entonces, les comentaba que el tema número 5 tiene mucho que ver con el análisis de correlación. Las correlaciones lineales, ¿sí? Aparte de servirnos para
para sacar relaciones binarias, ¿verdad? O sea, una variable en Y, que es una variable dependiente, de una variable independiente que normalmente la ponemos en X, ¿sí? Esa relación binaria entre X y Y, pues no nada más se queda en eso, ¿verdad? Las regresiones lineales entre X y B, perdón, entre Y y X, posteriormente pueden evolucionar a lo que se llaman, por ejemplo, las regresiones multinomiales, en donde la ecuación de Y es igual a mx más b en realidad se transforma a otras, ¿verdad? Expresiones muy parecidas, pero que involucran más términos. De ahí, pues, que podemos tener ecuaciones, por ejemplo, similares a Y es igual a beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta n por xn y luego más b, ¿no? Muy parecida a la ecuación de la recta, pero tiene muchos más pendientes, que en este caso se llaman betas, y muchos más componentes. En su momento vamos a seguir haciendo exploraciones sobre ese lado, pero por lo pronto debo decirte que sea multinomial o sea regresión logística, perdón, regresión lineal simple, las dos tipos de regresiones nos ayudan a encontrar magnitudes, nos ayudan a encontrar la manera en la que Y es dependiente de X, ¿no? O sea, la magnitud. Ya vimos, por ejemplo, la importancia de la pendiente, la importancia del signo, la importancia del valor de B, la importancia de R cuadrada y cómo la raíz cuadrada de R cuadrada pues nos saca el coeficiente de correlación, ¿no? Esa misma utilidad que sacamos entre variables cuantitativas en Y y en X, pues también puede derivar en otros tipos de comparaciones binarias Y y X llamadas regresiones logísticas. En el sentido más estricto, muchachos, una regresión logística involucra al menos una variable cualitativa y la otra puede ser cualitativa o también puede ser cuantitativa. O sea, quiero decir, no nada más no significan números, sino si las variables toman ahora sí que dimensiones que no están en el terreno del continuo, ¿verdad? No está en el terreno del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Una variable cualitativa llamada sexo, pues toma solamente dos valores, ¿no? Entonces, o eres hombre o eres mujer. Si en una serie de valores, ¿verdad? En un Excel, tú le tratas de sacar la media y desviación estándar a el sexo, pues te va a sacar error. ¿Por qué? Porque no es una variable cuantitativa. Sin embargo, ¿sí? Nosotros podemos transformar esas variables cualitativas en semi-cuantitativas y realizar lo que se llaman las medidas de asociación o efecto por regresión logística, ¿sí? La regresión logística, ¿verdad? La profundidad del método bioestadístico no lo voy a ver, solamente quiero decirles pues que para efectos de este tema necesitamos entender que regresión logística involucra al menos variable cuantitativa, ¿sí? Una variable que debe determinar o en una frecuencia de categorías o en una categoría binaria. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver en este material? Pues vamos a ver a la epidemiología analítica. Otra vez, ¿verdad? Estamos ahora viendo otra óptica más parecida a lo que normalmente se estila o se revisa en medicina y en química, ¿verdad? En epidemiología analítica. Y vamos a ver otra vez medidas de asociación de efecto, pero ahora desde otra forma de verlos, no como parte de una regresión, sino como una respuesta de una relación binaria, ¿no? Les recuerdo que en la epidemiología analítica nosotros andamos identificando las causas, ¿sí? Estamos tratando de resolver por qué los eventos ocurren. Estamos diciendo, por ejemplo, por qué un adulto mayor le da depresión, ¿verdad? Y en la parte de abajo revisamos
la cantidad de adultos mayores que tienen o no tienen depresión, ¿no? Esta secuencia lógica pues nos obliga a explorar diversos métodos estadísticos que nos puedan ayudar a precisamente a identificar las causas de un fenómeno. Una vez que identificamos las causas de un fenómeno, pues nosotros podemos utilizar esos elementos para hacer intervenciones e entrar a la epidemiología experimental, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Dónde es que entra y cómo se conecta la regresión logística, ¿sí? La regresión logística con la regresión lineal? Mira, vamos a hablar de una cosa muy tradicional, ¿no? Si nosotros realizamos una regresión lineal como la que se está mostrando en este momento, ¿no? En donde involucramos la variable de consumo de energía, el consumo energético a través de grasas saturadas, ¿sí? O sea, esas grasas malas, esa mantequita que sirve para nada, ¿verdad? Que sirve para dañar los corazones, no por enamoramiento, sino porque se tapan las arterias, ¿verdad? Esa grasa saturada, pues es algo que nosotros queremos evitar al máximo dentro de la dieta, pues precisamente para que no nos cause obesidad y o enfermedades cardiovasculares. Pero cuando nosotros encontramos o analizamos una regresión lineal entre el consumo de energía total derivada del consumo de grasa saturada y lo expresamos en porcentaje, y luego encontramos por allá en Y, ¿verdad? Los eventos cardiovasculares, las muertes por enfermedad cardiovascular, que está expresada en tasa, ¿no? Porque es muertes por cada 100,000, ¿no? Muertes por cada 100,000 de enfermedad cardiovascular, esto ajustado, ¿verdad? O estandarizado al sexo masculino, ¿verdad? Que te recuerdo esto de la estandarización o las medias o tasas estandarizadas, pues de alguna manera están absorbiendo el efecto que pueda tener un elemento extra, en este caso el sexo de las personas. Y entonces, si comparamos, ¿verdad? En el consumo de energía saturada y lo exponemos o vemos su relación con los eventos cardiovasculares, la lógica a ti te diría que entre más comas grasa saturada, pues más muertes vas a tener, ¿verdad que sí? Esa es la lógica clínica, es la lógica que se debe de entender, ¿verdad? Que se debe de analizar, que en este caso, como esta variable es una variable continua y en esta también es una variable continua, pudiéramos nosotros analizarlo por una regresión lineal simple. ¿Y qué sucede? Sucede que a veces, ¿verdad? Las regresiones lineales, que valga decirte, y te recuerdo, que cuando nosotros hacemos una regresión lineal, no sabemos si los eventos cardiovasculares, ¿verdad? Causan que yo coma grasa saturada o que la grasa saturada nos causa enfermedades cardiovasculares, ¿no? En este caso es enfermedad isquémica. Eh, por supuesto, ¿no? O sea, ahí tenemos que aplicar nuestro criterio y decir, en efecto, si yo como más grasa saturada, se espera que yo tenga más eventos cardiovasculares. Y entonces, cuando las regresiones lineales nos están saliendo, ¿verdad? Con una lógica inversa a lo que tú pudieras tener como teoría, pues es ahí cuando decimos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está esta relación? ¿Por qué en el fenómeno cuantitativo lo que yo creía que iba a ir para arriba, en realidad va para abajo? En este caso, cada puntito, ¿sí? Es un punto de un país, ¿verdad? Un país y su mortalidad por enfermedad isquémica y su consumo promedio de grasa saturada, ¿no? Y entonces empezamos a ver no nada más que la tendencia no es lógica, que no apoya la hipótesis de que a mayor consumo de grasa saturada más eventos cardiovasculares, sino que además existe por ahí inmerso algunos otros factores que pudieran estar relacionados con esta aparente paradoja, ¿no? Que valga decirte, a esta le dicen la paradoja del oso polar en el argot de la medicina, ¿no?
porque el oso polar, pues, si algo tiene es manteca, ¿verdad? En todas sus componentes, ¿verdad? Tanto intraórganos, ¿verdad? Intravisceral como epitelial. Y sin embargo sigue siendo uno ahora sí que de los animales más sanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos, pues, la regresión lineal no nos está explicando un fenómeno, pues la idea es que nos vayamos viendo y desmarañando los elementos que hacen o que contribuyen a esta aparente paradoja, ¿no? Y entonces empezamos a observar, por ejemplo, que cada punto aquí corresponde a una naturaleza de país, ¿verdad? Y que en otro caso, ¿verdad? Tenemos otro país, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿será que el país tiene algo que ver, ¿verdad? Y decir, yo puedo dividir todos estos países, ¿verdad? En una región geográfica y decir, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿verdad? Como región geográfica. Y puedo decir, enfermedad cardiovascular sí o enfermedad cardiovascular no, ¿no? Bueno, ese tipo de, esta lógica, ¿verdad? Entre la regresión lineal y la posibilidad de encontrar explicaciones ahora a través de las variables cualitativas y no cuantitativas, es lo que justifica a la regresión logística. ¿De acuerdo? Como siempre, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto que las medidas que en el caso de la elaboración del cuadro que caracterizan los sujetos que hemos venido revisando y tratando de integrar para cada ejemplo, pues tenemos medidas de frecuencia, las cuales nos están diciendo con qué periodicidad o de qué magnitud es la ocurrencia, ¿no? Y entonces la frecuencia es uno de los tipos clásicos de indicadores que manejamos en epidemiología, pero también observamos otros dos tipos ¿cómo se llama? De relaciones, las cuales se llaman de asociación o efecto o de impacto. ¿Sí? Las medidas de asociación y efecto, ¿verdad? Son justamente las relaciones binarias que hay entre la presencia y ausencia de de un factor de riesgo que se convierte, valga decirte, en un determinante de enfermedad y la ocurrencia de una cierta enfermedad. Ahorita te va a quedar más claro cuando lo veamos en el cuadro de 2x2. ¿Por qué es importante medir la asociación? Porque la asociación nos va o sea, el encontrar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad de alguna manera se convierte no solo en un elemento de causalidad, perdón, de casualidad, sino también de causalidad, ¿no? Y entonces podemos utilizar parámetros que aparentemente son muy distantes al fenómeno, que pueden ayudarnos a predecir, como el hecho de que toda la gente que tiene los ojos verdes es además obesa, ¿no? Que eso es totalmente casual, ¿verdad? Que encontremos esa relación. O podemos decir aquella persona que come grasa saturada, ¿sí? Tiene más aterogénesis, en la cual sí tenemos una causalidad bien explicada. Normalmente en la búsqueda de la causa y efecto, nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en detectar las relaciones dosis-respuesta cuando nosotros tenemos una intervención clínica o la utilizamos para poder definir la especificidad de la asociación que hay entre X y Y. ¿Sale? Esto lo vamos a ver un poco más al detalle cuando veamos otro tipo de ejercicios. En la regresión logística, muchachos, nosotros podemos construir una regresión en un plano cartesiano, ¿sí? En donde en vez de poner números continuos en X y Y, pudiéramos nosotros poner valores continuos, ¿verdad? Pero correspondientes a a una serie de categorías. Voy a poner un ejemplo, ¿sale? Imagínense por un momento, por favor, que en X tenemos nosotros niveles socioeconómicos, ¿verdad?
y que el nivel socioeconómico está determinado por el ingreso familiar. Y entonces, tradicionalmente, el nivel socioeconómico se parte en 5 niveles, a veces hasta 6, ¿no? Pero normalmente son 5 niveles, ¿verdad? Decimos los hogares del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4 y del nivel 5 mismos que corresponden a un cierto ingreso, ¿sí? Podemos utilizar los valores de ingreso como tal correspondientes a cada uno de esos niveles o podemos utilizar los niveles como tal, ¿no? Eso es en X. Ahora pensemos, por favor, que en Y tenemos los valores o los cortes de IMC, en donde si somos muy simplistas, pues vamos a tener 4 cortes, ¿verdad? Un IMC para bajo peso, un IMC para normal, un IMC para sobrepeso y un IMC para obesidad. Pero si queremos hacerlo todavía más largo, la obesidad la podemos dividir entre 1, 2 y 3, ¿no? Y cada uno con sus propios cortes de IMC. Entonces, tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? En el cual X cobra 5 valores o 5 niveles, que para ello le vamos a decir nosotros categorías. Y en Y podemos tener también 5 categorías, ¿no? Como tenemos 5 números continuos construidos a través de categorías, y esto invita a pensar que son variables cuantitativas o discretas, perdón, cualitativas o discretas, ¿sí? Porque en ambos casos en este momento son discretas, en tanto que no puede haber más valores que 4 o 5, ¿verdad? O 4 etapas. Y tratamos de construir un gráfico de correlación, pues también podemos sacar una correlación aparentemente lineal en donde las 5 categorías o 6 de X se comparan contra las 5 o 6 categorías en Y, ¿sí? Y entonces podemos tener nosotros una regresión lineal. Un ejemplo de ello lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero esa regresión, eso en vez de ser una regresión lineal, en realidad ya empieza a ser una regresión logística, ¿sí? Esa regresión logística se llama así pues porque es una regresión, en principio, ¿verdad? Se saca una R cuadrada, se saca una pendiente, se saca una R, ¿no? Pero en realidad las variables que tenemos en X y Y no son variables continuas, sino son variables discretas. No digo que no ocurran, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer 2 o 3 ejemplos de este tipo de regresiones, ¿sí? Pero la mayor parte de las regresiones logísticas que nosotros hacemos en medicina o en ciencias biomédicas en realidad son 2 categorías las que se aplican tanto para X como para Y, ¿sí? Entonces, a mí me gusta decir to be or not to be, ¿no? Ser o no ser. Ser o no ser, ¿verdad? Es una manera muy simplista de partir los mundos. Por ejemplo, en este salón, o eres mujer o no lo eres. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo puedo tener un factor de riesgo llamado sexo, ¿verdad? Un factor llamado sexo, en el cual o soy mujer o no lo soy, ¿no? Por supuesto, no serlo es hombre, ¿de acuerdo? Entonces es una categoría bivariada, es una categoría que se parte en ser y no ser. Otra forma de partir, ¿verdad? El ser y no ser es, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la frecuencia de una enfermedad, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que algunos de nosotros tenemos sobrepeso y obesidad en este salón y entonces o tienes sobrepeso y obesidad o no lo tienes, ¿no? Tanto Y como X se están partiendo de forma bivariada. Una bivariada en bioestadística, ¿verdad? Cuando yo comparo una variable, distribuyo mis casos en 2 variables bivariadas, pues a eso nosotros le llamamos un cuadro latino o un cuadro de 2 por 2, ¿sí? Esta tabla de 2 por 2 es la base, muchachos, para el cálculo de la mayor parte de los indicadores en epidemiología, ¿sí? En donde en algunas ocasiones no nos es tan importante medir la magnitud de una R cuadrada misma que sale de una regresión misma que implica que tengamos al menos
3 o 4 o 5 categorías tanto para Y como para X, ¿sí? Para poder tener varios puntos, pues no, que estén en una recta. Ahí ya no es necesario, pero lo podemos hacer de forma muy simple y sencilla. La forma más sencilla de utilizar el cuadro de 2 por 2 en epidemiología es cuando nosotros en las columnas, ¿verdad? Ponemos nosotros a los enfermos, si se está enfermo o no se está enfermo, ¿vale? Y por acá ponemos al factor de riesgo, que a veces se le dice factor de exposición, que en este caso que acabo de mencionar pudiera ser hombre o no serlo, ¿no? Ser hombre o no serlo, ¿sí? Este cuadrito, muchachos, si ustedes se lo graban, ¿sí? Van a poder resolver un montonal de indicadores epidemiológicos que normalmente se reportan en los trabajos de investigación, ¿sale? Entonces, por favor, grábenselo, ¿no? Porque de aquí en adelante es muy importante que sepamos dónde se ubica A, dónde se ubica B, dónde se ubica C, porque eso deriva en unos gráficos, perdona, en varias expresiones matemáticas que te van a decir distintas cosas, ¿no? A ver, vámonos claros. En el cuadro de 2 por 2, si se está enfermo y se está expuesto, vamos a suponer que la exposición o el factor de análisis es sexo, en donde aquí es ser hombre y aquí no es ser hombre, ¿sí? Entonces, si se es hombre y se está enfermo, entonces usted ubica la información bivariada en este parámetro, en esta celda, ¿sí? La celda A. Si usted es hombre y no está enfermo, pues entonces lo va usted a ubicar en la casilla que le estoy señalando, ¿sí? Por el contrario, si usted no es hombre, o por supuesto es ser mujer, ¿no? No es hombre y se está enfermo, entonces usted lo va a poner en esta parte, ¿no? En esta casilla. Y por último, si usted no está enfermo, pero y no es hombre, ¿verdad? Entonces lo pone en esta casilla, ¿sí? Si nosotros sabemos que la disposición de los ahora sí que de los 4 grupos, ¿sí? De sujetos que nacen de una comparación bivariada entre el sexo y el estar o no enfermo de algo, lo que sea, pues entonces vamos a poder nosotros entender la naturaleza de las variables y qué nos dicen. Por ejemplo, si yo sumo, muchachos, A y C, ¿qué grupo o qué personas agrupa a esta sumatoria? A ver, muchachos, despierten. A ver, Jocelyn, Profe, se quitó su pantalla. ya sé que se me quitó mi pantalla. Mi pregunta era, ¿qué sumaba A y B? ¿Eran las personas enfermas y hombres? Fíjese, si yo sumo A y B y C, disculpe, A y C, ¿a quién tengo? Aquí. ¿A quién tengo aquí? ¿A los hombres que no están enfermos? ¿Quién está de acuerdo con ella? Serían hombres o mujeres que estén enfermos, ¿no? Exactamente, hombres o mujeres que estén enfermos, ¿de acuerdo? O sea, son los enfermos, ¿están de acuerdo? Sí, ahora, contéstame tú una cosa. Si yo divido A más C entre A más B más C más D, ¿qué saco? Antes de que me contestes, dígame otra persona. ¿A quién tengo en el grupo B más D? Las personas no enfermas, A ¿no? las personas no enfermas, perfecto. ¿A quién tengo yo en el grupo A más B?
Hombres enfermos y no enfermos. Exactamente. ¿Y a quién tengo a C más D? Pues a las mujeres enfermas o no enfermas. Perfecto, muy bien. Entonces ya saben identificarlos. Ahora dígame, fíjese lo que vamos a hacer. Dígame, ¿qué saco si yo divido A más C entre A más B más C más D? O sea, entre todos. ¿No sería el porcentaje de personas enfermas? Exactamente, o prevalencia de enfermedad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si yo sumo A más C Sí. entre A más B más C más D, o sea, todos, entonces y esto lo multiplico por 100, pues estoy sacando la prevalencia de la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué sacaría, muchachos? ¿Verdad? A ver, varones, si yo divido A más B entre todos. ¿Sería el porcentaje de hombres? Exactamente, o el índice de masculinidad. ¿Se entiende? Que es Ujú. lo mismo. Ahora, si yo divido, fíjese, aquí, A entre A más B y lo multiplico por, digamos, 1000 o 10,000, ¿qué saco? La tasa de hombres enfermos. La tasa de hombres enfermos, en efecto. O si lo multiplico por 100, pues voy a sacar la prevalencia de hombres enfermos. Si yo divido C entre C más D, pues voy a sacar el porcentaje de mujeres enfermas, ¿no? ¿Cómo le decimos nosotros al porcentaje de mujeres enfermas en los términos que hemos venido manejando hasta ahorita? ¿Frecuencia? Sí, es una frecuencia, en efecto, porque si yo la multiplico por 100, pero en los tipos o en las terminologías que hemos venido manejando de tasas ajustadas, tasas específicas, prevalencias específicas, prevalencias ajustadas, etcétera. ¿Cómo le llamarías tú a el producto de dividir C entre C más D por 100? ¿Cómo le llamarías? ¿Una prevalencia específica? Exactamente, es una prevalencia específica de qué. ¿De mujeres enfermas? En efecto, ¿verdad? Entonces, ¿vieron que es muy facilito utilizar la tabla de 2 por 2? Bueno, nada más es cuestión de que entiendan que este es ahora sí que la base de muchos otros cálculos. Ahorita les acabo de decir los indicadores que ya hemos revisado en temas anteriores. Ahora nada más falta determinar las magnitudes de riesgo, ¿no? Porque esas relaciones no nada más terminan en dividir A entre A más B o C entre C más D, sino a veces dividimos la división de A entre A más B entre la división de C entre C más D. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? La tabla de contingencia de 2 por 2 o cuadro latino o cuadro factorial de 2 por 2, ¿sí? Es una distribución en filas y columnas en la que los individuos de una población se clasifican en función de las variables que se estén especificando tanto en columnas como en líneas, ¿no? Estas pueden ser 2 por 2 o de n por n variables, dependiendo del propósito que quieras, ¿no? Sin embargo, esa frecuencia, ¿verdad? Es más común utilizar las tablas de 2 por 2, ¿sí? Las filas y las columnas pueden ser definidas de distintas formas según el tipo de diseño estadístico para establecer otras cosas distintas del riesgo asociado a enfermedad. Por ejemplo, podemos tener gráficos de concordancia, gráficos de asociación o gráficos de probabilidad también construidos a través de una tabla de 2 por 2. Fíjate muy bien, por favor, lo que voy a decir, porque eso tiene mucho que ver con tu ejercicio profesional, ¿sale? En este caso, perdona,
En este caso, ¿verdad? El que se está especificando, tenemos lo que se mide o lo que se relaciona. Lo que se relaciona no son enfermos y factores de riesgo, sino la medición de dos parámetros. Vamos a decir que, por ejemplo, ustedes están midiendo la glucosa oxidasa, perdón, el método de la glucosa oxidasa para medir glucosa y lo están confrontando contra el método de la ortotoluidina para medir también glucosa, ¿no? En su momento, ¿verdad? Pues esto lo vieron ustedes en alguna clase de clínica o de bioquímica clínica, ¿no? Pero si yo comparo la medición con un método y la medición con otro, ¿sí? O si hago la medición de un método frente a otro método que ya se considera estándar de oro, ¿sí? En ambos casos estoy viendo un método de concordancia, ¿verdad? Estoy viendo que el método 1 concuerda con el método 2, ¿no? En donde pues evidentemente la distribución de los datos ya no se interpretan como prevalencias ni incidencias de nada, sino significarán otra cosa, ¿no? ¿Sí? Significará una variable continua, ¿verdad? De dos métodos analíticos, o también puede ser que sea un observador y otro observador. Pero normalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, las necesidades de sacar estas comparaciones. ¿Cuándo? Cuando andamos buscando, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad de un método, ¿no? ¿A ustedes ya les dieron alguna clase de histología o de citología de alguna forma? A ver, ¿quién me cuenta de sus clases de histología si las tuvo? No sé. ¿No has llevado ninguna materia de esa naturaleza? ¿No han contado linfocitos de alguna forma, por ejemplo? Ah, inmunología. A ver, Gabriel. Anu, ¿saben lo que es la cámara de Neubauer, por ejemplo? Yo sí, Perfecto, Sabrina. ¿Qué es la cámara de Neubauer? pues es un tipo de portaobjetos, pero tiene como una parte especial donde donde va el fluido Ujú. y ese tiene como celdillas. Ok, tiene unas celdillas mismas que te ayudan a cuantificar lo que sea, ¿no? Normalmente usamos la cámara de Neubauer para contar linfocitos totales, ¿no? O leucos. ¿Ustedes lo han hecho? Sí. Perfecto, Gabriel. Oye, Gabriel, otra pregunta. ¿Existe otra manera de contar linfocitos en la sangre que no sea por la cámara de Neubauer? Perdón, Por, de leucocitos. Sorry. por barrido, si no me recuerdo. El barrido lo utilizamos nosotros para ver los tipos de células, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, semi-cuantificamos. Para contar, ¿verdad, mijo? Sí, exactamente. Quiero Ah, contar linfocitos totales. Aparte de Neubauer, ¿tenemos otro método? yo no conozco otro, profesor. ¿Cómo así? Que yo no conozco otro método. A ver, no conoces otro método. ¿Habrá otro método, chicos? Estoy tratando de acercar el concepto, perdón, el ejemplo a su terreno, su cancha. Eh, no es el mejor ejemplo, o sea, porque no sabemos nada de clínica, así es la cosa. Entonces, imagínense, por favor, cualquier otro método. A ver, pensemos un método analítico que no sea células, ¿vale? Piensen en un método analítico el que quieran, ¿sí? Para cuantificar colesterol. ¿Han hecho colesterol, por ejemplo? No. ¿Qué han hecho en laboratorio? ¿O qué laboratorios se han llevado? Pues, por ejemplo, en bioquímica se hacen de glucosa por espectrofotometría. Perfecto. ¿Existe otra manera de hacer glucosa por espectrofotometría? ¿O por otro método? Pues, por ejemplo, los que hacen en
los que son rápidos, los que, por ejemplo, compran las personas diabéticas, que Ah, son por... perfecto, ¿verdad? Podemos usar un glucómetro, ¿no? Ok, vamos a utilizar esas dos cosas, ¿sale? Estamos tratando de validar, ¿verdad? Me voy a ir otra vez al gráfico. ¿Sí lo están observando? Chicos, No. no lo están observando. Muy bien. Por favor, díganmelo, sale para avanzar rápido, ¿sí? Entonces, ahora sí lo están viendo. No. Está No, la presentación. está la presentación. Sí. Eso es lo que quiero que vean. Ah, Este slide que dice tabla de 2x2. sí. El que estamos viendo ahorita. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos a hablar del método que menciona su compañera, ¿no? Entonces, tenemos la prueba diagnóstica que puede ser este glucómetro, ¿verdad? Que te da el nivel de glucosa y está este estándar de oro, ¿verdad? Que puede ser un método colorimétrico, ¿no? O espectrofotométrico. Tanto en uno como en otros les van a dar valores, ¿verdad? Estos valores pueden ser, voy a inventar, ¿no? Que 75 de glucosa, de 80, de 85, de 90, de 95, de 100x, ¿no? ¿Sí? Y si pudiéramos nosotros agarrar los valores con un método y otro, pudiéramos hacer una regresión lineal y con ello poder sacar una concordancia entre los dos métodos. Sin embargo, normalmente los glucómetros en la casa se utilizan para saber si tienes la glucosa alta o no la tienes, ¿no? Y entonces puedes decir las veces que pudo cuantificar un valor por arriba de 200, ¿verdad? Con el método diagnóstico y con el estándar de oro, ¿sí? 200 es el punto de corte para glucosa en ayuno, para identificar los casos de diabetes, ¿no? Y entonces, puedo usar el método espectrofotométrico para decidir si tienes o no, si tienes o no tienes una glucosa por arriba de 200, o puedes usar el método diagnóstico para saber que tienes o no tienes una glucosa de 200, ¿no? Y entonces habrá casos aquí, casos acá, casos acá y casos acá. En este caso, ¿verdad? En donde estamos comparando dos métodos y estamos poniendo dos puntos de corte de forma bivariada para tener o no tener glucosa elevada, ¿sí? En vez de convertirse en una relación de factores de riesgo con enfermedad, pues se convierte en un método de concordancia en donde al final, ¿verdad? Ese método de concordancia pues nos está hablando de la sensibilidad entre métodos, ¿no? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, en un análisis histológico en donde estoy cuantificando o tratando de detectar, ¿verdad? Leucemias linfocíticas, ¿verdad? En una serie de valores y agarro a uno de ustedes, a dos de ustedes, a uno les doy todos los 7 slides, 20, 400, lo que quieran, ¿verdad? 400 slides para que me detecten quién no tiene leucemia linfocítica y al otro pues también le digo lo mismo, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿verdad? Aquí también es una concordancia no entre métodos, sino entre radiólogos, ¿verdad? Con la intención de saber quién es el mejor radiólogo o el mejor contador de células para la detección de esta enfermedad llamada leucemia, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, el cuadro de 2x2 lo podemos utilizar nosotros con otros propósitos, ¿no? Pero en epidemiología nosotros lo utilizamos justamente para hacer regresión logística de las relaciones que hay entre la enfermedad y algún factor de riesgo, ¿no? En el anterior caso, ¿verdad? Este cuadro de 2x2 termina en una expresión o puede terminar en una expresión que indique el riesgo de padecer, ¿verdad? El riesgo de padecer una enfermedad producto del riesgo, perdón, de la exposición al factor de riesgo. El riesgo, dice aquí, es la probabilidad de que ocurra un cierto evento en donde se cuantifican el número de casos de enfermedad sobre el total de personas en riesgo, ¿sí? Y eso pues es una prevalencia de riesgo, perdón, se parece mucho a una prevalencia de riesgo o a una tasa de riesgo, ¿no? Sin embargo, pues aquí estamos hablando no de enfermos, ¿verdad? Sino perdón, no nada más de enfermos entre total, sino enfermos sobre las personas que estaban en riesgo de padecer esa enfermedad, ¿no?
Lo mismo sucede con la expresión de tasa, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado. Para entrar en materia, vamos a revisar esta información, ¿verdad? Para entender los 3 criterios más comunes que utilizamos para predecir el riesgo o para avisar sobre el riesgo de enfermedad producto de la exposición con un factor de riesgo, ¿no? Todas ellas van a salir a partir del cuadro de 2×2. De aquí en adelante, repito, grábatelo dónde está posicionado A, dónde está posicionado dónde está ahí, entender, ¿verdad? Las expresiones que se van a ver a continuación. Mira, los expuestos, ¿verdad? Sí, se ponen en la parte de arriba, ¿sí? Que cuando decimos expuestos y no expuestos, los invita a pensar que la cosa tiene que ver con alguna exposición ambiental o con o la presencia o la exposición a un bicho, etc. De aquí en adelante, expuestos, vamos a decir que es lo mismo que decir con o sin factor de riesgo, donde factor de riesgo puede ser otra cosa que no refleje exposición. Vamos a pensar el caso del sexo, ¿verdad? El sexo ante COVID, por ejemplo. Tener o no COVID, que estaría en la parte de arriba, tener o no COVID, puede ser porque seas o no seas hombre, ¿no? O que seas rico y no lo seas, o que tengas hipercolesterolemia y que no lo tengas, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, voy a usar de manera indistinta la palabra expuesto para poder decir quién está en riesgo de quién no lo está, ¿no? Y entonces, 3 son los parámetros más comunes para determinar el riesgo, ¿sí? El primero de ellos se llama diferencia de riesgo, el segundo se llama odds ratio, que también en español se le dice razón de momios, y luego tenemos el risk ratio, que también se expresa o se menciona en español como riesgo relativo, ¿vale? Vamos a ver el primero. La diferencia de riesgo, ¿cómo se calcula? La diferencia de riesgo se calcula como la diferencia entre los expuestos y los no expuestos. A veces se multiplica por 100 y a veces no se multiplica por 100, ¿sale? Vamos a quitarle este 100 solamente para que veas que es una resta. Es una resta. La resta de los expuestos, ¿sí? Los expuestos y de los no expuestos, ¿sí? ¿Cómo es que se saca E1 y E0? Fíjate, A entre A más B, ¿sí? Nos está diciendo los enfermos expuestos, ¿se entiende? A entre A más B nos está diciendo los que están enfermos y que adicionalmente están expuestos, ¿sí? Por eso esto es E1. Y luego tenemos a C entre C más D, que es los enfermos que no estaban expuestos, ¿sí? Los enfermos expuestos y los enfermos no expuestos, ¿sí? Como aquí la palabra expuesto, ¿verdad? Es más común, ¿verdad? Que decir factor de riesgo, casi siempre la diferencia de riesgos, ¿sí? Se utiliza para magnificar o para poder encontrar las relaciones entre un factor causal que en realidad sí signifique exposición. En otras palabras, ¿sí? Cuando se calcule en un artículo diferencia de riesgos, es porque el tema que se está abordando tiene que ver con una exposición real, con una exposición a algo, ¿sale? Cuando la exposición es un factor de riesgo, como el sexo, por ejemplo, ¿sí? Es preferible mejor expresarlo en términos de odds ratio o de risk ratio, como lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, diferencia de riesgos, piensa que lo vas a encontrar básicamente en artículos, por ejemplo, donde se están investigando las causas del por qué a una persona le dio diarrea, ¿no? Entonces, donde hay una exposición ambiental o a una exposición a un bicho de forma muy clara, ¿no? Y entonces, si la diferencia de riesgos es producto de una división en donde el numerador y el denominador son del mismo orden de magnitud, o sea, son personas, ¿sí? Se dividen personas entre personas, personas entre personas. Entonces, estos números, por esta diferencia, se convierte en una
en una expresión de personas entre personas, o sea, son números absolutos, ¿no? Por ponérteme solamente un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo tener, en el caso de una exposición, perdón, de una, vamos a suponer, por ejemplo, este caso en el que vas a una boda en la que sí dan comida, no como en Ciudad Juárez que no dan comida, ¿no? Y vas a esta comida y entonces pues te dan que si la carnita, que si los frijoles, que si la sopa fría, etcétera, 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 ¿no? La cerveza o por ahí un vino que está mal fermentado, lo que quieras, ¿no? Entonces vas a esta fiesta, ¿verdad? Y comes de todo, ¿no? Y entonces, a ti te da diarrea. Y de repente todos los que estamos en este salón fuimos a la mentada fiesta, ¿verdad? Y entonces algunos comimos vino, otros nomás nos comimos la pura sopa, otros se comieron, no sé, cualquier otra cosa, juego, ¿verdad? Entonces tenemos variantes de exposición en el sentido de unos comimos sopa y otros no, otros comimos pastel y otros no, otros comimos vino y otros no, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, si observamos el desenlace, diarrea, ¿sí? Observamos el desenlace en el grupo y vemos, ¿verdad? Y distribuimos este riesgo en relación a, a la exposición, o sea, a si comiste o no tal o cual alimento, podemos terminar en un cuadrito como este, ¿no? En donde los enfermos, el porcentaje de enfermos entre los que comieron y los que no comieron, ¿verdad? ¿Sí? Lo ponemos por exposición a queso, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que aquí hubo personas que se enfermaron por comer queso y otras que se enfermaron por no comer queso, ¿sí? Unas se enfermaron por comer macarrones y otras se enfermaron por no comer macarrones, ¿no? Y entonces esa información bivariada, no es otra cosa más que esta que estamos poniendo, porque es un porcentaje esto que estamos poniendo acá abajo, porcentaje de enfermos y de no enfermos, ¿no? Entonces vamos a, perdón, de porcentajes de enfermos que comieron, que es el factor de riesgo, y el factor de riesgo de no comer cada uno de estos factores, cada uno de estos alimentos, pues entonces vamos a observar que la diferencia, o sea, la resta del riesgo de comer menos no comer, ¿verdad? Cada vez va dando valores distintos, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros observamos estos resultados de diferencia de riesgo, pues es claro para mí decirte que aquel factor de diferencia de riesgo más grande, pues es que existe una diferencia muy grande entre los que comieron y no comieron algo, ¿no? Y entonces esto, pues de alguna manera, nos ejemplifica o nos dice que las personas que comieron ensalada o que comieron, particularmente ensalada, las personas que comieron ensalada, ¿sí? Fueron las que más se enfermaron de diarrea. Por lo tanto, la ensalada es la que estaba mal, ¿no? Y entonces, la diferencia de riesgos es muy socorrida, se ve, es un cálculo muy sencillito que nos da mucha información simultánea para poder encontrar el origen causal de esta enfermedad llamada diarrea, producto de la exposición a a un platillo en particular que pudo haber estado contaminado, ¿no? ¿Sí? Esa misma relación entre A, B, C y D la podemos nosotros poner en términos de riesgos relativos, ¿no? ¿Qué significa riesgo relativo, no? Este, eh, si lo ponemos en un contexto más coloquial, no tan médico, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, em, algo que te ocurre todos los días, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el riesgo de tronar con tu novia, ¿sí? Producto de que tú hayas tenido muchas novias o muy pocas novias, o novios, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si nosotros ponemos el riesgo de tronar con la novia actual, ¿sí? Y lo comparamos con o sea, sería tronar y no tronar, ¿vale?
y lo ponemos en contexto del factor de riesgo llamado multinoviazgo, ¿verdad? Y decimos, si tuviste más de 3 novias o menos de 3 novias, ¿sí? Pues vas a tener un riesgo distinto. Y si encontramos una relación entre ellas, pues entonces le podemos echar la culpa, ¿verdad? O no le echamos la culpa al hecho de que hayas tenido muchas novias antes o muchos novios antes para la frecuencia o para el riesgo de tronar en la siguiente relación, ¿no? A lo mejor está muy distante, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Y si ponemos uno médico, pues te va a resultar más sencillito. Mira, después de haber visto la diferencia de riesgos, pues tenemos nosotros el riesgo relativo. El riesgo relativo, fíjate, estima la magnitud de una asociación entre la exposición y la enfermedad e indica la probabilidad del grupo expuesto de desarrollar la enfermedad en relación a aquellas que no están expuestos, ¿sí? ¿Ok? En este caso que vimos anteriormente, fíjate que hubo enfermos, ¿sí? Que comieron queso, pero también hubo enfermos que no comieron queso, ¿sale? Y entonces, en vez de sacarlo como diferencia entre riesgo en aquellos que comieron menos, riesgo en aquellos que no comieron igual a 2, porque 71 menos 69 es 2, ¿sí? En vez de sacarlo como diferencia, pues lo podemos encontrar como una división. El solo hecho de dividir y no restar, pues ahí ya nos está diciendo, ¿verdad? Un riesgo, una expresión relativa, ¿no? La expresión relativa en el argot de la estadística significa que algo se divide entre algo o que algo depende de algo, ¿sale? Eso es relativo. Y entonces, si yo pongo el riesgo de expuestos entre y no resta, el riesgo de expuestos, fíjate que A entre A más B se divide entre C más D, ¿sí? Que anteriormente los restábamos, ¿no? A entre A más B menos C entre C más D para sacar la diferencia de riesgo. Y entonces dividimos el riesgo de expuestos entre el riesgo de no expuestos, ¿sí? Y entonces voy a sacar lo que se llama el riesgo relativo, ¿sí? ¿Para qué sirve el riesgo relativo? ¿Sí? Para responder si la exposición causa la enfermedad, ¿sale? ¿Cómo sacamos este factor? Pues muy sencillo. En el cuadro de 2 por 2, ¿sí? Aquí está la fórmula, ¿sí? En vez de, repito, en vez de tener E1 menos E0, ¿verdad? Tenemos E1 entre E0, que en este caso se puso como E negativo, ¿no? Es tener entre no tener, ¿verdad? Y es producto de una división, si no lo recuerdas. También recuerda, por favor, que A entre A más B significa el porcentaje de enfermos en expuestos y C entre C más D significa el porcentaje de enfermos en no expuestos, ¿sale? Y entonces son la división de eso que acabo de mencionar, pues a su vez está diciendo una expresión que indica relatividad, ¿no? Esta relatividad pues va a terminar un número en un continuo, ¿verdad? Que dependerá de qué tan chico sea y qué tan grande sea el producto del número que salga, ¿no? Pero es muy común que nosotros el producto de esta división nos dé valores entre 1 y a veces hasta mayor de 40, ¿no? En donde de 40 en adelante pues significa una significancia demasiado alta, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo en un orden de magnitud, voy a decir 20%, ¿verdad? Porque esto es una prevalencia, que no se les olvide. Si yo tengo un 20% y lo divido entre un 20%, pues entonces esto me va a dar 1. ¿Estás de acuerdo? 20 entre 20, esto me va a dar 1. Pero si yo tengo 20 entre 40, pues entonces aquí voy a tener 0.5. O por el contrario, puedo tener yo 40 entre 20 y entonces voy a tener un valor de 2 aquí, ¿sí? Habiendo dicho esto,
los valores que salgan de este producto, pues van a tomar valores desde 1, ¿sí? A veces aparece, ¿verdad? Como 0.5, ¿verdad? Ahí luego te voy a mencionar cuándo ocurre esto, donde aparentemente el fenómeno no es de causalidad, sino de protección. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que entiendas que conforme va aumentando el número de esta división, que valga decirte, no tiene unidades, porque el numerador se divide por las mismas unidades que el denominador. Y entonces, si va creciendo de 1, 1,4, 1,8, 3, 8, etcétera, y va avanzando, pues quiere decir que cada vez es más significativa ¿cómo se llama? Ahora sí que la diferencia entre los dos grupos, ¿no? Y entonces, 1 a 1 significaría dividir, por ejemplo, un 1.1 saldría de dividir, por ejemplo, 23 entre 20. Como 23 es muy parecido a 20, por eso es que el producto te sale como de 1.1, ¿sale? Sería 1 si yo divido 20 entre 20, ¿no? Y entonces, conforme más grande sea el valor de riesgo relativo, cuanto más será la significancia de la diferencia, ¿sale? Voy a poner un ejemplo, nada más te voy a dejar que revises por un momento esto, ¿sí? Y lo medites, ¿verdad? El ejemplo que te estoy poniendo, y en 5 minutos lo analizamos, ¿sale? Y entonces, ahora en este caso, ¿verdad? Este es un ejemplo que para sacar el riesgo relativo tenemos que se está tratando de averiguar, ¿verdad? La relación que hay entre fumar, o sea, expuesto a ser fumador, o no expuesto, ser no fumador, ¿no? Entonces tenemos el factor de riesgo fumar con la posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria, ¿no? En donde tenemos enfermos y no enfermos, ¿no? Entonces tenemos sí y no a la enfermedad y expuestos y no expuestos al hábito de fumar, ¿vale? Como siempre, ¿verdad? En el cuadro de 2x2 se van distribuyendo
la información de forma binaria a cada grupo, y entonces tenemos que existen 84 personas que están enfermas y que son fumadoras, y luego tenemos 87 personas que están enfermas y son no fumadoras. Esto no nos dice nada cuando tenemos directamente los puros valores o la N total. Si vamos a hacer un risk ratio, ¿verdad? Un riesgo relativo, entonces más valdría dividir los enfermos entre el total, dividir el número de enfermos expuestos entre el total de expuestos y dividir el total de enfermos en la población no expuesta, ¿no? Y entonces, cuando hacemos esta operación, ¿verdad? Dividimos 84 entre 3,000, 87 entre 5,000, y luego el producto de esas dos operaciones las dividimos entre y entonces sacamos un riesgo relativo de 1.61. Ese 1.61, de acuerdo a lo que te había puesto en la tablita anterior, ¿sí? Estaría más o menos por aquí, ¿no? Entonces la asociación es débil de acuerdo al canon, ¿verdad? O a la tablita que está puesta acá. Lo mismo sucede aquí. Entonces tenemos entre 1.5 y 3, ¿verdad? Podemos tener una asociación muy moderada. Sin embargo, quiero que veas un detalle, ¿sale? Como en el caso en los análisis estadísticos, en su momento te mencioné que cuando las muestras, ¿verdad?, son extremadamente grandes, ¿sí? No necesitamos que las unidades sean demasiado distintas para poder encontrar la significancia. En otras palabras, ¿sí? Podemos nosotros asumir que 1.61 significa 0.6 veces más riesgo en aquellos que fuman que en aquellos que no fuman, pero 0.6 veces más no es el doble, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, si fuera el doble sería 2.0, ¿sí? El producto del riesgo relativo. Pero aun cuando el riesgo no es extremadamente grande, de acuerdo a este ejemplo, ¿sí? La significancia que está saliendo para esta operación es extremadamente chiquita. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener 3,000 y 5,000 individuos, hubiéramos tenido, por ejemplo, 150 y 250 acá? Bueno, quiere decir que aun cuando la proporción sea menor, ¿verdad? La N final de expuestos y no expuestos, pues cada vez se va haciendo más chiquita, y por lo tanto, 1.61, si llegase el caso a que lo calculáramos, a lo mejor correspondería a una P de 0.03, por ejemplo, o de 0.02, ¿no? En donde la P es un poco más grande que esta P que se está mostrando. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja es, cuando yo tengo el valor de riesgo relativo y lo calculo y digo a 0.6 veces, a veces 0.6 veces puede ser significativo y a veces puede no serlo, ¿sale? Entonces, para eso es necesario que nosotros contemos con un programa estadístico que nos pueda calcular no solo el riesgo relativo, sino adicionalmente nos calcule la P asociada a ese riesgo relativo, ¿sale? Este es un ejemplo, ¿verdad?, en donde dice existe un pequeño riesgo de 0.6 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria que siendo fumador que no siendo, ¿sale? Otro ejemplo parecido, ¿verdad? O este mismo ejemplo lo podemos nosotros construir en una de esas paquetes estadísticos que te puse en la hojita que dice paquetes estadísticos, ¿sale? Esta tabla o este programa originalmente se llamaba JavaStat, ¿sí? Es un programa en la red, no necesitamos irnos a SPSS para sacar todo estos cálculos. Esa herramienta es muy útil, yo la he usado mucho tiempo, es muy buena, ¿sí? Porque no solo es que te saca los riesgos relativos, los odds ratio y demás
y otros parámetros, sino adicionalmente te da los valores de P, ¿verdad? ¿Sí? Correspondientes a una prueba de Fisher donde las pruebas o los comparativos son continuos, ¿verdad? Que es normalmente cuando nosotros estamos calculando el odds ratio, ¿verdad? Normalmente le hacemos caso a esta P. Y en el otro caso, pues tenemos la chi cuadrada asociada a ese comparativo. La utilidad de las dos te la voy a decir cuando lo saquemos, ¿no? Pero por lo pronto, fíjate que esta información 84, 87, 2916, 4913, lo podemos hacer a pie o lo podemos poner donde este programa, ¿verdad? Estas pages, ¿sí? Y en este programa vas a observar, pues, que nos está calculando, pues, básicamente el mismo valor que ya habíamos calculado nosotros a pie, y adicionalmente nos da lo que se llama el intervalo de confianza del 95%. ¿Sale? Esta operación y esta base de datos las vas a estar utilizando de aquí en adelante para todos los ejemplos o ejercicios que tengamos que calcular razones de momios o que saquemos riesgos relativos, ¿vale? ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Si quieres, lo puedes poner en tu cuaderno y elaborarlo tú, ¿verdad? Para que se entienda un poco más, más claro. Mira, en este cuadro tenemos otro cuadro de 2×2, en donde aquí existe enfermedad gastrointestinal o no tener enfermedad gastrointestinal. Vamos a decir que es una diarrea, ¿sale? Es tener diarrea versus no tener diarrea, ¿sí? Y luego tenemos, ¿verdad? El parámetro bivariado de comer burritos o no comer burritos, ¿sí? Sin necesidad de irnos al cálculo e irnos directamente a probar, pues a comparar esto, ¿verdad? En el programa que te estoy mencionando, ¿verdad? De la tabla de Javastar, ¿sí? Podemos observar, ¿verdad? Que aquí tenemos 8 personas en los expuestos. Tenemos 8 personas de 13 que se enfermaron, mientras que aquí tenemos 6 de 39, ¿sí? Ya sin irnos al cálculo, ¿verdad? Pero pues sí lo vamos a tener que hacer porque, pues eso te lo voy a pedir, ¿no? Ya podemos observar que la frecuencia de enfermedad, ¿verdad? Por comer burritos, ¿sí? 8 entre 13 es más grande, ¿sí? Que la de 6 entre 39. Entonces, de entradas, con solamente ver los datos, puedes decir, hay mayor riesgo en personas que comen burritos, ¿sí? Sin embargo, necesitamos calcular la dimensión de ese riesgo, ¿no? Y entonces sacamos a través de el programa que lo vamos a ver en la próxima clase para hacer ejercicios, ¿no? Sí, llevamos los datos y ponemos que nos calcule 8 y 6 entre 5 y 33, ¿verdad? Y nos da una significancia muy grande, ¿verdad? Una significancia muy grande porque es por debajo de 0.05 y donde el valor, ¿verdad?, de razón de momios y riesgo relativo es de 4 veces según este caso, ¿no? Esto lo vamos a hacer muchas veces para que se nos grabe, va a ser muy sencillo, ¿sí? Pero por lo pronto observa que el valor de R para este fenómeno es de 4, ¿no? Y entonces 4, si lo volvemos a poner en el contexto de la significancia estadística que vimos acá, ¿sí? Pues entonces 4 andaría por aquí y sería una asociación demasiado fuerte, ¿no? O sea, hay un riesgo relativo muy, muy importante de comer burritos y enfermarme del estómago a no comer burritos y enfermarme del estómago, ¿sí? Hay una diferencia, ¿verdad?, en la lectura que se le da al riesgo relativo en comparación a otro parámetro que se llama razón de momios. Fíjate que la razón de momios para el mismo binomio, o sea, para el mismo ejercicio de 2×2 se puede calcular y vamos a observar que hay una diferencia en el valor. Ahorita te voy a explicar por qué hay diferencias de valores entre este y otro después de que te explique el odds ratio o la razón de momios. ¿Sigues viendo la diapositiva? Disculpa. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a ver el tercer factor o el tercer parámetro que se estila en lo particular. Creo que este es el más común de todos, ¿sí?
En tanto que la diferencia de riesgo, el riesgo relativo y ahora razón de momios, todos salen del cuadro de 2 por 2 y todos pueden ser calculados de forma simultánea, ¿sí? La decisión de si reportas uno o reportas otro dependerá de la naturaleza de tu estudio, ¿sí? Vamos, ahorita cuando yo te decía, ¿verdad? El comer o no comer burritos, o se parecía mucho al ejemplo aquel de haber ido a la fiesta, ¿verdad? Y haber comido 3, 4, 5, 7 tipos de comidas distintas y ver si te daba diarrea, ¿no? ¿Sí? Mientras que en la primera, ¿verdad? Había varios factores asociados con una enfermedad, ¿verdad? La segunda, también es solo que el riesgo, ¿verdad? Está expresado de forma distinta, ¿no? En lo particular, ¿verdad? Yo he visto que no existe un criterio homogéneo para poder decidir cuándo se usa DR, cuándo se usa riesgo relativo y cuándo se usa razón de momios. Sin embargo, yo medio me he dado cuenta, ¿verdad?, de que el DR normalmente se utiliza cuando los artículos o las investigaciones versan o tienen que ver con enfermedades infecciosas, ¿no? En donde particularmente la exposición simultánea a varios elementos de riesgo, pues está haciendo a la exposición, o sea, donde sí existe la palabra como como una variable, ¿sí? Normalmente se saca la diferencia de riesgo. El riesgo relativo, ¿sí? También se saca muy común, ¿verdad? Cuando se involucran factores de riesgo proximales con factores con desenlaces de enfermedades. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y tener o no el colesterol elevado, o tener o no diabetes producto de tener una hemoglobina glicosilada arriba o abajo, ¿no? ¿Sí? En donde los factores de riesgo están muy cercanos a la ocurrencia de la enfermedad. Odds ratio, por el contrario, ¿verdad? O razón de momio, se utiliza cuando el factor de riesgo no es necesariamente causal, ¿sí? No es necesariamente causal, y además puede ser factores de riesgo muy diversos, ¿no? Pueden ser edad, puede ser sexo, nivel socioeconómico, X, Y, Z, ¿no? Entonces, más o menos así se estila decidir si se va a reportar razón de momios o no se va a reportar, o se va a reportar riesgo relativo. ¿Cómo se saca la razón de momios? Mira, muy sencillo, ¿sí? El riesgo relativo, nosotros lo estábamos calculando como A entre A más B entre C más D, ¿sí? Así lo estábamos calculando anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿sí? Lo que se estila es encontrar relaciones entre las mismas, no entre los totales, sino entre los de en medio, ¿sí? Y entonces, la odds de exposición en casos, ¿verdad? Significaría entre y entre que si los dividimos a su vez, ¿verdad? Por la regla de los extremos y los medios, pues es tanto como A por esto y lo ponemos en el numerador y luego por y lo ponemos en el denominador, ¿no? Fíjate por favor que aquí se multiplica A por D y se pone en el numerador, acá está, y luego se divide entre B por C y se pone en el denominador. Este es B, este es C, ¿vale? Entonces, fíjate que esta explosión A por D entre B por C es tanto como azul con azul y luego numerador, rosa con rosa y luego denominador, ¿no? Esa es más o menos la forma en la que se calcula el odds ratio o la razón de momios. Por supuesto, ¿no? Como ahora no estamos relacionando el total de individuos, sino las relaciones que hay entre estar o no enfermo, ¿verdad? Para expuestos y no expuestos, ¿verdad? En donde ahora sí que el numerador y el denominador son más cercanos,
pues entonces esto magnifica los valores y por eso es que este parámetro, ¿verdad? Estás observando que en este mismo ejercicio puedo calcular odds ratio y puedo calcular risk ratio y risk ratio es un poquito más chico que el odds ratio porque este último, odds ratio, relaciona directamente solamente lo que está en los recuadros internos, ¿no? O sea, A, B, C y D, y no a C más D, perdón, a C más B o los demás parámetros que están de este lado. Entonces, esta es otra manera de expresarlo, repito, normalmente la razón de momio se utiliza cuando nosotros tenemos un factor de riesgo distal, ¿sí? Aunque también puede ser proximal, pero normalmente es factores distales con la ocurrencia o no de enfermedad, porque aquí a diferencia del anterior, ¿verdad? En que implicaba riesgo relativo y donde el factor de riesgo en análisis debería ser muy proximal, aquí odds ratio se llama razones de probabilidad, ¿no? En donde probabilidad ya como que nos abre el espectro, se sale, ¿verdad?, de la proximidad con la enfermedad y por lo tanto puede tener o puede utilizarse para poder relacionar no nada más factores no tan proximales, sino muchos distales, ¿no? Por eso es que razón de momio se utiliza mucho en enfermedades, en estudios en donde el abordaje ecológico se supone el más importante, ¿no? Utilizando un ejemplo, vamos a observar que si lo hacemos por Havastat o no lo hacemos, ¿verdad? Si yo multiplico 250 por 1532 y lo pongo en el numerador y luego multiplico 242 por 2696 y lo pongo en el denominador, ¿verdad? Pues entonces yo voy a sacar una cosa, unos ratios, ¿verdad? Una relación que no es menor a 1, ¿no? Es menor a 1. ¿Qué significa aquí? ¿Y por qué me sale abajo de 1? Mira, te sale abajo de 1 porque debe de quedarte claro que el numerador, ¿sí? O que el riesgo de exposición en este caso, ¿verdad? Es un riesgo o es una exposición positiva, ¿no? En este ejemplo, ¿verdad? Se está tratando de averiguar, ¿verdad? Disculpen que no me acuerdo exactamente qué es ACOR, pero es un tratamiento, no es un tratamiento clínico, en donde tenemos personas con cáncer ovárico que tienen o no tienen cáncer de ovario y algunas que reciben el tratamiento COR y las que no lo reciben, ¿sí? Entonces, esta relación está observando o te está provocando unos radios de 0.59, o sea, está diciendo, hay menos riesgo de cáncer de ovárico en quienes toman ACOR de quienes no lo toman, ¿no? Y entonces ese 0.59 en realidad se está convirtiendo, en vez de ser en vez que la lectura sea de riesgo, ¿verdad? Se estila o se interpreta como un factor protector, ¿no? Un factor protector. Y claro, pues, si este tratamiento ACOR está dirigido a curar el cáncer ovárico, pues estamos esperando que haya menos casos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Otro ejemplo, ¿verdad? Es estos que ponemos de este lado. En un estudio de pacientes se pretende investigar la posible asociación entre la probabilidad de padecer cáncer gástrico y el consumo de alcohol, ¿sí? En el sentido más estricto y antes de seguir adelante, ¿verdad? Pensemos que el alcohol, ¿verdad? Pues daña a la mucina, a la mucosa gástrica, puede invadirla, ¿verdad? Y causar úlceras en el estómago y eventualmente esto puede derivar en una neoplasia, ¿verdad? En un cáncer gástrico, ¿no? Y entonces en el cuadro que sacaron de este estudio, pues encontraron tener o no tener cáncer gástrico y tomar y no tomar alcohol. Y entonces observa, 63 personas con cáncer gástrico también tomaban alcohol, ¿sí? 61 personas que no tienen cáncer gástrico también tomaban alcohol, ¿no? Y así sucesivamente. La interpretación de los cuadros, pues ya lo vimos adelante. Si esto lo convertimos y sacamos el cálculo del OR, aquí nos está dando un valor de 1.09, ¿sí? Independientemente del intervalo de confianza, 1.09 significa muy parecido a 1.0, ¿verdad que sí?
O sea, que el riesgo de cáncer gástrico en consumidores y no de alcohol es el mismo. Lo cual nos invita a pensar que el consumo de alcohol no es un factor de riesgo. ¿Estarás de acuerdo? Puede ser otro factor de riesgo el que esté causando la diferencia. Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de, se realiza un estudio destinado a valorar el nivel de protección conferido por la vacuna antisarampión. Vamos a ponerle anti-COVID para ponerlo emocionante, ¿no? Utilizando un diseño de estudios de casos y controles. Para ello se identifican a 48 niños con antecedentes de sarampión y 48 controles en quienes se indaga el antecedente de vacunación previa, ¿no? Esperemos que en los próximos días podamos nosotros observar cuadros de este tipo para interpretar si recibieron la vacuna Sputnik o recibieron la de AstraZeneca o la que hayan recibido, ¿no? Para el caso de COVID. Cuando llegue el momento lo vamos a platicar, ¿no? Pero por lo pronto los resultados de este estudio sacaron lo siguiente. 34 niños que se vacunaron desarrollaron sarampión, ¿sí? Y 14 niños que no se vacunaron desarrollaron sarampión. Si este cuadro lo pasamos y lo calculamos en JavaStat, lo calculamos, sacamos un factor de 0.11, ¿verdad? Que significa el riesgo de expuestos entre no expuestos, ¿sí? El riesgo de exposición relativa a casos y no casos, ¿no? Y entonces, ¿qué significa 0.11? Pues significa lo que ya te expliqué con el anterior caso, ¿no? Es un factor de protección, lo cual está indicando que aquellos niños que tienen sarampión aquellos niños que fueron vacunados contra el sarampión desarrollan menos sarampión que aquellos que no fueron vacunados, ¿de acuerdo? Voy a dejar esta información hasta aquí para seguir con el ejemplo 7 en la siguiente clase. Nada más que quiero dejar un espacio para preguntas sobre este tema o preguntas que tengas pendientes sobre las instrucciones o las explicaciones que di al inicio de las carpetas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, yo. Sí, Gabriel, dime. Para que me explique de nuevo el odds radio, no entendí, o sea, si el número es más bajo, ¿qué significaba? Sí, yo al inicio, tanto Ox Radio como Rix Radio, ¿verdad? Les decía que cobran valores desde 1, en su mayoría, por su naturaleza, ¿no? Porque como están a ver, voy para atrás. Tanto Ox Radio como Rix Radio puede, en el sentido más claro del término, en tanto que los dos representan riesgo, pues lo lógico sería es que los valores fueran del 1 para adelante, en donde el riesgo por estar expuesto a algo, pues se desarrolla. Sin embargo, cuando a veces hacemos nosotros Odds Radio o Rix Radios, en donde el resultado nos sale por debajo de 1, ¿sí? En vez de ser un riesgo, ¿verdad? Real, un riesgo de 1, 2, 3 veces más en expuestos, en realidad significa que los expuestos tienen menos riesgo, ¿se entiende? Y por eso es que el valor no es menor a 1. En todos los casos, ¿sí? Rix Radio y Odds Radio, independientemente de cómo se calcule, está diciendo las diferencias entre los riesgos de enfermedad en expuestos y no expuestos, ¿sí? Pero particularmente en expuestos, ¿no? Y entonces, si ese valor nos da por debajo, significa menos riesgo, ¿sale? Menos riesgo y por lo tanto, menos riesgo significa más protección, ¿no? Cuando salen números abajo, ¿verdad? Pues a veces hay sorpresas, ¿no? En donde los factores, algún factor que tú estés analizando, de repente no se convirtió en un factor de riesgo, sino como un factor protectivo. Voy a inventar totalmente esto, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, que un factor protectivo de divorcio, ¿verdad? Del que sea, de que te divorcies o no, ¿sí? Es la edad, ¿no? Es decir, tener más edad
provoca que menos te divorcies. Estoy inventando, ¿vale? Estar más viejito ayuda a que no te divorcies, ¿no? Y entonces eso aparentemente pues es un binomio que en términos de OR o en términos de Riggs Radio me saldría por debajo de 1. Voy a decir 0.45, 0.35. Si lo hacemos al revés, ¿verdad? Es decir, en vez de poner a los viejitos arriba y los viejitos abajo, ¿sí? De las líneas, sino poner los jóvenes arriba y los jóvenes abajo, y los viejitos abajo, pues entonces eso sería ese valor que antes era 0.35, saldría al revés, ¿no? Saldría 1.5, estoy inventando, ¿no? Y entonces, eso dependerá de cómo acomodaste los valores, las líneas de expuestos y no expuestos y lo que le llames tu expuesto, ¿no? Repito, yo puedo poner en las líneas a los viejitos arriba y los jóvenes abajo, o puedo poner los jóvenes arriba y los viejitos abajo, y el producto, ¿verdad? Va a ser o protectivo o no protectivo. Eso lo vamos a observar un poco más adelante, ¿sí? En la práctica, cuando nosotros descubrimos algún odds ratio o un Riggs ratio por debajo de 1, ¿sí? Lo asumimos de entrada como un factor de intervención, ¿sale? Si por ahí porque esta operación de Riggs Radio lo vas a hacer para todas y cada una de los factores que tú crees asociados a la ocurrencia de una enfermedad, ¿sale? O a la ocurrencia de un evento, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ver diabetes, tener o no diabetes, pues puedo tener de factores de riesgo la hemoglobina glicosilada, puedo tener el nivel de glicemia en ayuno, tenerlo arriba o abajo de algo, pues, ¿no? Estar casado, ser rico, X, Y, ¿no? O sea, varios valores. Y a todos ellos les hacemos nosotros un odds ratio o un Riggs radio, ¿sí? Y es hasta que ya determinamos las dimensiones de 2.0, de 4.0, de 0.5, ¿sí? En donde aquellos que son 0.5 los separamos de ese mundo y tratamos de averiguar si pueden ser objetos de intervención, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en el caso que te acabo de decir, por ejemplo, si por forma fortuita hubiera salido un 0.5 favoreciendo a la edad y divorciarse, pues yo te diría a ti, ¿sabes qué? Espérate que con los años, ¿verdad? Vas a lograr tener relaciones más estables, ¿no? Estoy inventando. Entonces, cerrando el comentario, cualquier valor por debajo de 1 significará no riesgo, sino protección, ¿sí? Y entonces la protección o sea, ese valor puede venir de un Riggs radio, puede venir de un odds radio, ¿sí? Que son los que se dividen, ¿no? No los que se restan. Los que se restan tienen otro comportamiento. ¿Expliqué bien, Gabriel? Sí, con lo último sí, ya entendí más. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Profe, entonces, ¿hay alguna preferencia al escoger uno de los tres? ¿O en un estudio se mostrarían los tres? Mira, en mi experiencia, tu servidor revisa para unas revistas epidemiológicas, ¿no? Y a mí me caen estudios de todo tipo a evaluar, ¿no? Y el criterio que yo he seguido, ¿verdad? Es el criterio que te acabo de mencionar. Yo utilizo diferencias de riesgos cuando tengo estudios de índole transmisible, ¿no? O sea, un sarampión, una intoxicación por algún alimento, una intoxicación por algún medicamento, ¿sí? A esos yo normalmente les asocio que todos deben de reportar a diferencia de riesgo, ¿no? Y se lo sugiero yo a los autores, ¿no? Y les digo, ¿sabe qué? Pues usted mejor, en vez de sacar Riggs Radio, saque diferencias de riesgo, ¿no? Por el contrario, Riggs Radio, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos, o yo asumo, ¿verdad? Lo veo más útil, cuando yo estoy explorando la diferencia de riesgo, perdón, el riesgo relativo de factores proximales a la enfermedad. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos
A ver, dime una enfermedad, la que tú quieras, para que te quede más claro a ti. ¿La diabetes mellitus? A ver, otra, porque esa ya la dije. No sé, miocarditis. ¿Cuál? ¿Miocarditis? Miocarditis bacteriana, vamos a decir así, ¿sale? Miocarditis bacteriana, muy bien. Entonces, tener o no tener miocarditis bacteriana, ¿sí? Lo puedo asociar con varios factores de riesgo. Por ejemplo, tener títulos de interleucina 6 elevados, ¿verdad? En el plasma. Puedo tener, por ejemplo, positividad en las heces, ¿verdad? Para Staphylococcus aureus, estoy inventando. Puedo decir, estar casado, puedo decir comer pasteles, puedo decir dormir con la luz prendida. ¿Sale? Todo eso, estoy inventando, ¿sí? Los primeros, ¿verdad? Cuando yo relaciono tener o no tener miocarditis con la cuenta bacteriana en heces, con la interleucina, con algún parámetro de CRP sanguínea, con cualquier cosa que es como un indicador clínico, ¿verdad? O un indicador proximal a la enfermedad. Pues, ¿qué más proximal puede ser que es algo que está dentro de tu mismo cuerpo? ¿Sale? Eso normalmente se estila evaluar o se estila reportar como riesgos relativos. ¿Sale? Los riesgos relativos se calculan cuando el nivel de proximidad del factor de riesgo hacia la enfermedad es muy directo, es muy cerquita. ¿Sale? Sin embargo, factores como dormir con la luz prendida, ¿sí? O todos los demás otros que me inventé ahorita, ¿sí? Que no son proximales, que no son clínicos, ¿sí? En mi nivel socioeconómico, mi sexo, no sé, tener 2 o 3 casas, ¿verdad? Lo que sea. No son más bien factores distales que posiblemente estén asociados, ¿entienden? ¿Sí? Y entonces, como aparentemente en el círculo de determinantes estos acá andan por acá afuera, pues a esos yo prefiero hacerles un razón de momios o un odds ratio en vez que un risk ratio. ¿Se entendió? Gabriel y Misael. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Órale, excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y bueno, les voy a pedir de favor que revisen las carpetas, ¿verdad? Que revisen el portal de UASOJ, perdón, de aula virtual, para que vean que tanto allá como aquí en Teams, el ejercicio de Plaza Sésamo ya están resueltos. Por favor, revisen la parte de las razones de momios que acabo de mencionar, porque por ahí vamos a empezar haciendo unos análisis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Profe,